Pues bueno, ¿habría alguna pregunta o algún comentario relativo a las inversas y para qué nos sirven? ¿Alguna pregunta y o algún comentario? Hola, hola. Ninguno. Gracias. Bien. Entonces, continuando con nuestras notas, tendríamos lo siguiente. El siguiente es un teorema que me dice que la inversa de una función es igual a la función. Esto es, tenemos este teorema que me garantiza esta propiedad. Ok. Uh, bueno, aquí la demostración, en algún curso de matemática discreta, se pide que se haga la demostración. La demostración es fácil, obsérvese que lo único que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de la inversa. La inversa secas, ¿qué propiedad tiene? La propiedad que tiene es que si lo compongo por la izquierda, la inversa de la función me da la identidad. Y si a esa función la compongo por la derecha, me da la identidad. ¿Ok? Luego entonces, esa es la propiedad que nosotros tenemos que verificar para poder determinar cuándo una función es inversa. La otra opción es aplicar la definición, pero si utilizamos los teoremas, sería una forma probablemente más calculable de poder determinar la propiedad. Déjenme ver a dónde está la propiedad a la que estoy haciendo referencia. Creo que después de esto me percato que los teoremas deben de estar numerados para que así pueda yo decir, por el teorema 33, el teorema 40, tal cosa. No que ahorita solo digo, por un teorema previo, un previo, así de previo o más previo. En fin, en fin. Aquí está, obsérvese. Tengo mi función f y la estamos componiendo a la izquierda por una función que consideramos que es la inversa. Entonces, el resultado de la composición de f por su inversa me da la identidad. El resultado de la composición de f por la derecha me da la identidad. Esa es la propiedad que nosotros tenemos que verificar. Dada una función f, por ejemplo esta f, debo de componerla por la que me dicen que es su inversa, que en este caso es esta. Aquí está también su inversa, componerla por la izquierda, por la derecha, y el resultado debe de ser la identidad. Ok, pues eso es lo que vamos a hacer para, de alguna forma, dar la idea de la demostración del teorema que estábamos mencionando hace unos momentos, esto. Aquí lo que me está diciendo el teorema es que la inversa de esta función es esto. O sea, esa f sola es la inversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que componer a f, esta va a ser ahora mi función, y debo de componer esa función que está enmarcada por esta f, y debo de componerla por la izquierda, por la derecha, y en ambos casos me debe de dar la identidad. Se acabó. Cuando nosotros tenemos que una función es inversa de otra, podríamos decir también que la primera función es inversa de la segunda función, que la segunda función es inversa de la primera función. O sea, una y otra es inversa del complemento. ¿Ok? Luego entonces, aquí simplemente estamos diciendo que la inversa de lo que está dentro del paréntesis es esto. ¿Ok? Entonces, solo es componer por la izquierda y la derecha, verificar que da la identidad y se acabó. Eso es lo que aquí se pedía como ejercicio. Ok, y ahora aquí tenemos la composición de funciones. En la composición de funciones también tiene sentido hallar la inversa. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la composición de funciones?
La composición de funciones es una función y como es una función, tiene sentido preguntarme si tiene inversa. Ok, luego entonces aquí me está diciendo lo siguiente, teorema. F es una función que va de hacia B. G es una segunda función que va de B hacia C. La composición G círculo F, obsérvese que me lleva de A hacia C. ¿Qué cosa es A? A es el dominio de F. ¿Qué cosa es C? C es el codominio de B. ¿Ok? Luego entonces, G círculo F me lleva de A hacia C. Bien. ¿Y qué es lo que me dice este teorema? Este teorema me dice que la inversa de lo que está aquí adentro, que es G círculo F, la inversa de lo que está G círculo F es esta expresión. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de componer por la izquierda esta expresión y componerla con esta función. ¿Ok? Eso del lado izquierdo, pero también del lado derecho. ¿Qué significa esto? Que pongo primero esta función G círculo F y después pongo F a la menos 1 círculo G a la menos 1. ¿Ok? Entonces, al componerla por la izquierda y la derecha, me debe de dar la identidad. Y ya eso sería la demostración del teorema. ¿Alguna pregunta y o algún comentario? No, profesor, ninguna. Ok, gracias. Bien. Ahora, también hemos mencionado que las funciones, además de poder ser definidas de forma algebraica, algo del tipo f de x igual a 2x más 1, por decir algo, pueden ser definidas como conjuntos. Ok, entonces la función la puedo expresar algebraicamente o en forma de conjuntos. Algebraicamente es lo que hemos estado ocupando. Y ahora este teorema ve a las funciones como conjuntos. Luego entonces, como son conjuntos las funciones, bueno, no conjuntos cualesquiera, conjuntos que tienen cierta propiedad. Ok. Luego entonces, como son conjuntos, tiene sentido que yo le aplique las operaciones de conjuntos. Unión, intersección, ser subconjunto propio, ser subconjunto a secas, y etc. Entonces, este teorema lo que hace es ver a las funciones como conjuntos y entonces definir alguna de sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice este teorema? Nos dice, dice si f una función que va de A, su dominio es A, y me lleva al codominio B. Ok, es una función. C mayúscula y D mayúscula son subconjuntos de A. ¿Qué significa eso? Que A tiene como parte de ella a C mayúscula y a D mayúscula. Ok, entonces me está diciendo que si C está contenido en D, es subconjunto, entonces la imagen de C está contenida en la imagen de D. ¿Esto qué significa matemáticamente? A esto se le llama monotonía. ¿Por qué? Lo que está en la panza de uno, al calcular su imagen, se mantiene en la panza de que lo contiene. En este caso, C está en la panza de D, luego entonces la imagen de C está contenido en la imagen de D. Ok, primera propiedad. Segunda propiedad, me dice que la imagen de C unión D, recuérdese qué cosa es C unión D, son subconjuntos de A. Entonces, la imagen de la unión de dos subconjuntos de A es igual a la unión de las imágenes. ¿Ok? Entonces, obsérvese, aquí la unión está dentro del paréntesis, aquí está fuera. Entonces, la imagen de la unión de subconjuntos es
la unión de las imágenes. Tercera propiedad, intersección. Tenemos que la imagen de la intersección de C y D está contenido en la intersección de la imagen de C y F de D. Por último, la diferencia de imágenes F menos C es igual a la imagen de la diferencia. ¿Ok? Pues bueno, son algunas de las propiedades de las funciones. Hay más, claro. Solo es una muestra de que las funciones las podemos ver como conjuntos y al ser vistas como conjuntos tiene sentido calcular la diferencia, la unión, la intersección, la contención, etc. Ok, solo como muestra. Repito, esto no vendría en un examen. Bueno, no en el examen de selección, ya en un curso de mate, ahí, bueno, se exige un epsilon más. Y bueno, aquí es que ustedes sepan manipular la simbología matemática y resolver los problemas. Ok. Por ejemplo, dice demostración de 3i. Aquí está 3i. Entonces, me está diciendo que este conjunto, F, imagen de esa intersección de, está contenido en este conjunto. Pregunto, ¿cuándo decimos que un primer conjunto está contenido en un segundo conjunto? Cuando todos los elementos pertenecen al segundo. Exacto. Cuando todos los elementos del primer conjunto están contenidos en el segundo. Perfecto. Luego entonces, lo que tenemos que hacer es tomar un elemento en este universo y ver que ese elemento está contenido, porque aquí tengo el ser subconjunto, está contenido en la intersección. ¿Eso qué significa que esté en la intersección? ¿Qué significa que un elemento esté en la intersección de dos conjuntos? Que pertenezca ambos al mismo tiempo. Exacto. Un elemento está en la intersección de dos conjuntos si y solo si ese elemento X, podríamos llamarle, está en los dos conjuntos. Exacto. Son los elementos en común. Perfecto. Ok, luego entonces, nuevamente, tenemos que tomar un elemento en este universo y ver que ese elemento está en la intersección. ¿En la intersección de quién? De las imágenes de C y de D. Ok, luego entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un elemento en el primer conjunto, F, paréntesis, C intersección D, ¿qué es esto? Y tenemos que ver que esa misma X está en la intersección de estos dos conjuntos. Ok, luego entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como F está en la imagen y F es una función, ¿eso qué implica? Todo elemento en la imagen tiene asociado una pareja. ¿En dónde? En su dominio. Luego entonces, eso implica que existe una A que pertenece al dominio del conjunto, al dominio de la función. Ok, luego entonces tenemos que A está contenido en C intersección D. Y como está contenido en C intersección D, A está en C y A está en D, como uno de ustedes acaba de recordarnos. Luego entonces está en A y está en D, lo cual implica que al estar en A, F de A está en F de C. ¿Por qué? Como es un elemento del dominio, necesariamente, como es función, todo elemento del dominio tiene una pareja en la imagen. Luego entonces, este elemento del dominio tiene pareja en la imagen F de C. Pero ese mismo elemento, obsérvese, también está en D. Luego entonces, la imagen de esa A está en la imagen de la función evaluada en D. Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que F de A está en F de C, que F de A está en F de D, luego entonces está en la intersección. Se acabó. ¿Ok?
Nuevamente, la idea de revisar estas ideas es con el objetivo de acostumbrarse a volver a leer literatura matemática. La ventaja de ver estos temas, estos conceptos, es de que son intuitivos y que a lo largo de la vida académica de cada uno de ustedes han visto en algún momento, en la secundaria, en la prepa, en la licenciatura. Ok. Luego entonces se presta que después de haberlo visto desde diferentes ángulos, en diferentes niveles académicos, entonces hoy los retomamos, pero para verlos con una mayor precisión y con mayor formalismo. Obsérvese que en las notas no hay dibujos. Eso es adrede. Es como, por ejemplo, cuando están aprendiendo un idioma, no sé, alemán, ruso, chino, y en la clase del idioma que están aprendiendo, en general se forza a que el estudiante se exprese en el idioma que está aprendiendo. Y todo está en el idioma que está aprendiendo. De manera similar acá. Queremos que se aprenda a entender y leer matemáticas. Luego entonces, aquí la idea es expresarnos matemáticamente. Ok, como todo, no se va a conseguir esto de un día para otro, pero sí con la iteración, el estar de alguna forma trabajando de manera sistemática, pues se logra empezar a modificar la red neuronal y entonces empezará a asimilar y hacer de manera natural entender y leer temas matemáticos. Entonces, veámoslo entonces desde ese ángulo, en el sentido de que esto, pues, primero nos modifica la configuración neuronal que tenemos. Y eso es algo bueno, porque cualquiera sea la actividad a la que nos dediquemos, necesitamos razonar, necesitamos ordenar las ideas y tratarnos de expresar con la menor ambigüedad posible. Y bueno, como repito, pero este es producto de un proceso, eso no es de un día para otro. Luego entonces, en ese aspecto, habría que ver el estar revisando estas ideas, porque muchas veces se tiene de alguna forma la actitud de esto, ¿para qué me sirve? Y cosas de este tipo. Bueno, veámoslo como un ejercicio mental que de alguna forma, repito, nos modifica nuestra red neuronal. Ahora con eso de que hoy todo es artificial, redes neuronales, aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina o mecanizado, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se dice, hay datos y juegas con los parámetros, los datos, modificas los parámetros y si al modificar los parámetros tu algoritmo te da la respuesta que quieres, ¿qué se dice hoy? Aprendió. Ok, no aprendió, sino que los parámetros fueron los correctos para dar la salida correcta. Pero con tal de llamar la atención se dice aprendizaje. Y que hay aprendizaje profundo, aprendizaje de varios tipos y bla, bla, bla. Ok, de alguna forma hay que llamar la atención. Luego entonces, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de algoritmos artificiales? Modificar los parámetros. Y de alguna forma se modifica la red neuronal y bla, bla, bla. Ok. Pues de manera similar con nuestra red biológica, la real. Entonces, este tipo de lecturas, de entrenamiento, creo yo que podrá servirnos a todos para las diferentes actividades que cada uno de nosotros realiza. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario? Todo bien. No, ninguno. Gracias. Gracias. Ok, luego entonces vamos a pasar al siguiente tema que es cardinalidad. Bueno, aquí hay una nota histórica. La verdad, bueno, siempre me ha gustado ver quién es el creador de tal concepto, sobre todo conceptos que han tenido un impacto fuerte en las matemáticas. En particular, la cardinalidad de los conjuntos se debe a un individuo llamado Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor.
matemático nacido en San Petersburgo, Rusia. Estudió en Alemania, Berlín y Göttingen. Fue catedrático de la Universidad de Halle y hizo varias cosas interesantes. Una de ellas es, él fue el que introdujo la teoría de conjuntos en la matemática. Y como resultó ser esta estructura muy intuitiva, muy simple, causó cierta sensación y entonces muchas de la matemática que había a finales del siglo XIX fue traducida a teoría de conjuntos. Y todo el mundo feliz porque ahora podía tener una interpretación intuitiva, teorías así muy abstractas y bla, bla, bla. Ok, el problema es cuando un estudiante de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido le encuentra una paradoja a la teoría de conjuntos, porque resulta ser que Cantor, el creador de la teoría, no lo definió matemáticamente, sino que lo dejó de manera intuitiva. El problema es que la intuición genera problemas a lo largo del tiempo. Ok. Luego entonces encontró una paradoja en la teoría de conjuntos y resulta ser que la matemática de finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaba sobre la base de teoría de conjuntos y alguien le había encontrado un agujero a esos cimientos. Entonces, esto era muy, muy terrible para la matemática, porque ¿qué no me decía que alguien en otro momento iba a encontrar otras paradojas y resulta ser que los cimientos del edificio de las matemáticas estaba bobo, estaba endeble y por tanto en cualquier momento todo se caería? Eso dio la voz de alarma y el líder de la matemática de Europa Occidental, un individuo llamado David Hilbert, alemán de la Universidad de Göttingen, en un congreso internacional de matemáticas realizado en París, Francia, en el año de 1900, llamó a formalizar toda la matemática para quitarle las paradojas que pudieran surgir. Entonces, todo mundo, dependiendo su área que trabajara, se dedicó a matematizar todo, fuera la intuición y pura matemática. Entonces, si bien es cierto que de esa forma se eliminaron las paradojas, el precio que hubo que pagar es que se elevó la abstracción. Entonces, abstracción o paradojas. Bueno, el mundo matemático escogió abstracción. Y bueno, es una de las razones por las cuales hace que esta área del conocimiento, muy útil, pero muy mal vista. Terrible, pero de modo, esa es la realidad. No de México, del mundo. Del mundo. Ok, pero regresando a Cantor, ¿qué hizo Cantor? Crea la teoría de conjuntos. Dos, crea las primeras curvas que cuando él las publicó se le llamaban curvas patológicas y que hoy se le llaman curvas fractales, nombre dado por un matemático polaco, Mandelbrot. Entonces, ya había creado dos cosas muy originales, los fractales y la teoría de conjuntos. Y no solo eso, su tercera teoría original fue clasificar los infinitos. Él vio que había infinitos más grandes que otros infinitos y los clasificó. Al infinito más pequeño le llamó Aleph 0 y a el infinito que logró encontrar que no era Aleph 0 no sabía cómo llamarle. Y lo que hizo fue decir, creo que puede ser Aleph 1, pero nunca lo pudo demostrar. Lo que pasa es que estas teorías tan originales por una misma persona en tan poco tiempo le alteró su psique. Quiso ser profesor de la Universidad de Göttingen y quien le dirigió la tesis de doctorado lo reprobó en el examen de oposición para ser profesor. Bueno, esto le pegó mentalmente y pues bueno, lo alteró mentalmente. En fin, hay gente que ante un resbalón se cae y ya no se levanta. Hay otra gente que se cae, se levanta, se cae, se levanta y bla, bla, bla. Pero pues
pues Cantor fue de los que no se recuperó y terminó en un hospital psiquiátrico. Pero había hecho 3 cosas: fractales, teoría de conjuntos y clasificar los infinitos. Impresionante tipo. Ok, bueno, después de esta cápsula histórica, perdón si luego me extiendo mucho, pero bueno, me apasiona todo esto. Ok, ahora tenemos lo siguiente, dice, sean A y B 2 conjuntos. Diremos que A y B tienen el mismo número de elementos, esto es, tienen la misma cardinalidad, eso es lo que se refiere, y se denota como gato A igual a gato B. Bueno, ese símbolo no se llama gato, se llama char. Entonces, char A, char B. Pero para nosotros le llamamos gato. Entonces, gato de A es igual a gato de B si tienen la misma cardinalidad. Ahora aquí esta teoría de conjuntos no importa cuántos elementos tenga, lo que interesa es si tienen el mismo tamaño, pero no se iba a realizar como se hace con los conjuntos finitos. Me pongo a contar los elementos y te digo cuántos hay. No, aquí la idea era solo comparar los conjuntos. Es igual este conjunto que aquel otro. Y bueno, lo que hizo Cantor fue establecer una unidad de medida. Si quiero medir algo, necesito fijar cuál es mi unidad de medida, quién es mi cinta métrica. Y la cinta métrica que ocupó Cantor fueron los enteros positivos. Y con respecto a los enteros positivos, midió conjuntos infinitos. Ok, luego entonces, si tienen el mismo número de elementos, se dice que tienen la misma cardinalidad. Se acabó. Un ejemplo trivial de esto, sea A, las vocales A, E, I, O, sea B, los operadores multiplicación, división, suma y resta. Entonces, establecemos una función que va de A hacia B, esto es, de las vocales a los operadores. Y tenemos que para la vocal A, su imagen va a ser el operador multiplicación. Para la vocal E, su imagen es el operador división. Para la vocal I, su imagen es el operador suma. Para la vocal O, su imagen es el operador resta. Ok, entonces, de esta forma hemos establecido que el conjunto A y el conjunto B tienen el mismo número de elementos. ¿Por qué? Porque pudimos establecer una relación 1 a 1, un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B, etc. Entonces, pero esta función que hemos establecido no es una función cualquiera, es una función que es biyectiva. ¿Y qué significa que una función sea biyectiva? Significa que es inyectiva y es sobreyectiva. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Recordemos, inyectividad significa que si doy elementos distintos en el dominio, me debe de llevar a imágenes distintas en el codominio. Eso, la inyectividad. La sobreyectividad me dice que todo elemento del codominio tiene pareja en el dominio. Entonces, este es el caso. ¿Qué significa? Obsérvese que todo elemento en el codominio, todo operador, multiplicación, división, suma y resta, tiene asociada una vocal, que es esta, A, E, I, O. Ok. Elementos distintos del dominio AE, me lleva a elementos distintos, que sería con A me lleva al operador multiplicación y con E me lleva al operador división. ¿Okay? Elementos distintos me lleva a imágenes distintas. Es inyectiva. Todo elemento del codominio tiene pareja en el dominio, esto es, tiene asociada una vocal. Luego entonces la función es biyectiva y por tanto los conjuntos tienen el mismo tamaño. Ok. ¿Preguntas o comentarios? Todo bien. Ninguna. Gracias. Ok, aquí se ha establecido una función biyectiva entre estos dos conjuntos. ¿Okay? Puede haber más de una,
Ok, pero con que encuentren una que sea biyectiva es suficiente. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que hace la observación. La observación I nos dice que esta F que hemos encontrado no es única, hay 24 más. ¿Ok? Luego entonces, ¿y por qué es que hay 24 más? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, tenemos lo siguiente, obsérvese. Tomo la primera letra, A. Le puedo asociar cualquiera de estos 4 elementos, multiplicación, división, suma o resta. Entonces tengo 4 posibilidades. Va. Ahora tomo la letra E. Dado que no se vale repetir letras, digo operadores, para la E solo tendría 3 opciones, porque ya escogí uno para la A. Luego entonces para la A tengo 4 opciones, para la E tengo 3. Y ahora para la I, la tercera letra, de este universo de B, ya tomé 2 operadores. Debo de tomar los 2 restantes. Luego entonces tengo 4, 3, 2. Y para la última letra, la O, no tengo opciones de elegir, solo el que quedó se lo asignamos. Entonces tengo 4, 3, 2, 1, que es 24. Son las 24 funciones. Ok. El concepto de cardinalidad es un concepto muy, muy importante en matemáticas y de alguna forma está asociado históricamente al concepto de número cardinal, no sé qué hago, al número cardinal y al número ordinal. ¿Qué cosa es uno? ¿Qué cosa es otro? El número cardinal tiene que ver con el tamaño de un conjunto. Por ejemplo, este conjunto tiene 8 elementos. Bien, el número ordinal tiene que ver con el orden. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos decir, usted es el 8º elemento de la fila. ¿Ok? Permítame un segundo. Ok, continuamos. Entonces, bueno, sería la diferencia entre tener números cardinales y números ordinales. Ok, pasamos a la siguiente definición. ¿Un conjunto A es finito? Si A es el conjunto vacío, en cuyo caso su número cardinal es 0. Segundo caso, 2i. Segundo caso, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad del conjunto formado por 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. En cuyo caso, la cardinalidad de A será n, que sería el número de elementos. Entonces, es finito si es el vacío o si tengo que la cardinalidad de A es un subconjunto de los enteros positivos. Al entero n se le llama el número cardinal del conjunto o cardinal de A. Ahora, ¿un conjunto A es finito o es infinito? ¿Ok? No hay términos medios. Si no es finito, es infinito. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bien, dicho lo anterior, tenemos las propiedades de cardinalidad. ¿Qué significa esto?
Aquí lo que tenemos es lo siguiente. La propiedad reflexiva. ¿Qué significa esto? Lo que significa es simplemente que un conjunto A tiene la misma cardinalidad que el conjunto B. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La propiedad de simetría. La propiedad de simetría me dice que si un conjunto A tiene el mismo tamaño que B, entonces el conjunto B tiene el mismo tamaño que el conjunto A. Profe, Sí. ahí en la de propiedad reflexiva, entonces ahí la nota debería de ser B en lugar de A. No. Recuerda que la propiedad reflexiva es una propiedad que está asociada a sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes una relación reflexiva, dices que A está en relación con A. En este caso, decir que la cardinalidad es reflexiva significa decir que el conjunto A tiene el mismo tamaño que el conjunto A. O sea, esto es de alguna forma intuitivo, pero aquí está formalizado. A tiene el mismo tamaño que A. ¿Y cómo puedo mostrar esto? La forma de mostrarlo sería estableciendo una función biyectiva, y de esa forma podría yo obtener la demostración de que A tiene el mismo tamaño que A. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Bien. ¿Qué otra cosa? La propiedad simétrica. La propiedad simétrica nos dice que si A tiene el mismo tamaño que B, entonces B tiene el mismo tamaño que A. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuevamente construir una función biyectiva que muestre esto. Dado que A tiene el mismo tamaño que B, entonces, ¿qué significa? Que hay una función biyectiva que nos lleva de A hacia B. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño. Ahora, ¿qué función me lleva de B hacia A? Esto es, ¿qué función me regresa? La función inversa. ¿Pero existe la función inversa? Sí, sí existe. ¿Por qué? ¿Por qué existe? Porque se trata de una biyección. Exacto. Porque la función es biyectiva, luego entonces existe la inversa. Entonces, la función f me lleva del conjunto A hacia el conjunto B. Y la función inversa me lleva del conjunto B al conjunto A, me regresa. Y esa función inversa existe porque, como su compañero acaba de decir, la función de origen es biyectiva. Luego entonces se garantiza que todo el mundo tiene pareja y el que tiene pareja, elementos distintos, les toca parejas distintas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? No, profesor. Ok, bien. La tercera propiedad es la propiedad transitiva. La propiedad transitiva nos dice lo siguiente. Un primer conjunto tiene el mismo tamaño que un segundo conjunto. Un segundo conjunto tiene el mismo tamaño que un tercer conjunto. Luego entonces, el primer conjunto tiene el mismo tamaño que el segundo conjunto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué función me lleva? Tengo, como el primer conjunto tiene el mismo tamaño que B, hay una función biyectiva. Llamémosle F. ¿Qué otra cosa? Como hay una función, el conjunto, un segundo conjunto tiene el mismo tamaño que un tercer conjunto, entonces hay una función que podríamos llamar G que me lleva de el segundo conjunto a el tercer conjunto. Y esa función también es biyectiva. Luego entonces, ¿qué función me lleva sin escalas de A hacia C?
Del primer conjunto al tercer conjunto. La composición de funciones. Exacto, exacto. Y esa composición existe porque nos movemos en un mundo biyectivo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. O sea, esto va quedando, y sobre todo aquí lo interesante es que ustedes están llegando a las inferencias correctas. Por ejemplo, aquí para mostrar la reflexividad de que A tiene el mismo tamaño que A, es simplemente decir que la función identidad, dado que parto de A y quiero llegar a A, ¿qué función me hace ese tratamiento? La función identidad. Entonces, solo debo demostrar que la función identidad es biyectiva. Pero lo es, ¿por qué? ¿Qué hace la identidad? Lo que entra es lo que sale. Le doy elementos distintos, me va a enviar elementos distintos. Y ahora, ¿cómo verifico que es sobreyectiva? Como son los mismos elementos los de A que me llevan hacia el mismo conjunto A, entonces todo elemento tiene pareja en el dominio. Se acabó. Y la propiedad de simetría, ya ustedes lo infirieron, es la función inversa la que me lleva de B hacia A. Y la función composición es la que me lleva sin escalas del primer conjunto a el tercer conjunto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta y o comentario? Ninguna. Ok. Bien. Entonces, continuamos. Permítanme tantito. Ok. Ok. Bueno, aquí están las demostraciones de que el conjunto A tiene el mismo tamaño que el conjunto A. La simetría, que dado que A y B son conjuntos que tienen la misma cardinalidad, luego entonces existe una función inyectiva que me lleva de A hacia B, y por teoremas previos la función inversa me regresa de B hacia A. Y entonces esa función inversa existe, luego entonces la cardinalidad será A. Si A tiene el mismo tamaño que B, necesariamente B tiene el mismo tamaño. Ya, se acabó. Bien. Y ahora a los infinitos les vamos a poner apellido. Infinito numerable, infinito contable. Ok. Uh, Permítanme un tantito. Tocan. Ok. Entonces estábamos que a los infinitos ahora le ponemos apellido y se llama infinito numerable, o también se le llama infinito contable. Ok. Estas dos cosas, infinito numerable, infinito contable, es lo mismo. Nuevamente, ¿por qué nombres distintos para el mismo objeto? Ya habíamos comentado que la comunicación que tenemos al día de hoy, la verdad es impresionante. Quiere uno ver a alguien, una videollamada, enviar un archivo, se envía ipso facto y bla, bla, bla. Pero no siempre existió esto. ¿Qué significa? Que había personas en diferente lugar, en diferente tiempo, y que estaban trabajando en el mismo tema. Entonces cada uno encontró su objeto y lo bautizó como creyó conveniente. Entonces es la razón por la cual
para el mismo objeto muchas veces tiene diferentes nombres. Lo habíamos visto con el concepto de función, que se les llama mapeos, se les llama transformaciones, y bueno, son algunos de los tres nombres. Yo escogí el nombre de función porque es un nombre que acuñó la Escuela Matemática Alemana y que es de mayor uso en el mundo occidental. En el mundo, bueno, ahorita ya es otra cosa con la Unión Soviética, de hecho ya no existe, es Rusia. Ellos utilizaban más el concepto de transformaciones. Entonces, pero ya con eso de la globalización y bla, 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 con sus cosas positivas y negativas, es que tiende a uniformarse el vocabulario de muchos conceptos en matemáticas. Ok. Y bueno, dicho lo anterior, continuamos. Ok, entonces diremos que un conjunto es infinito numerable o infinito contable si es coordinable, si lo puedo relacionar con el conjunto de los enteros positivos. Esto es, si A, el conjunto que me interesa, es igual al conjunto formado por el 1, por el 2, por el 3, etc. Si puedo establecer una función biyectiva, diré que mi conjunto A es infinito pero numerable. O infinito, pero contable. Ok. Esto es, ¿qué significa esto? Que existe una función biyectiva que va de los naturales hacia A. Aquí estoy utilizando o los enteros positivos o los números naturales, que es lo mismo. Los enteros positivos y los naturales son el mismo conjunto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? El conjunto A puede ser escrito como F1, F2, F3, etc. ¿Ok? O se puede poner como subíndices A1, A2, A3, etc. ¿Ok? Entonces, una definición en esta dirección es la siguiente. Un conjunto es infinito numerable y se dice que tiene cardinalidad Aleph 0 si puedo establecer una biyección de este tipo. Si puedo crear una función que me lleve de los enteros positivos hacia el conjunto A. ¿Ok? Entonces, a estos infinitos, numerable, infinito contable, Cantor utilizó la letra Aleph y puso el subíndice 0 para denotar el infinito más pequeño. ¿Alguien sabe de dónde es esta letra Aleph? ¿De qué alfabeto? ¿Es maya? ¿Es náhuatl? ¿Es español? ¿De dónde es Aleph? ¿Es griego? ¿Es persa? ¿Es ruso? ¿Qué es? ¿Alguna idea? Ni idea. Es del alfabeto hebreo. Ok. Bueno, se le ocurrió utilizar el alfabeto hebreo. Entonces, obsérvese la forma especial que tiene esta letra. Bueno, ok. Entonces, al infinito más pequeño le llamó Aleph 0. Definición. Un conjunto es numerable o contable. Obsérvese que le hemos quitado el concepto de infinito y ya solo es contable. O es contable o es numerable, que es lo que ocupamos acá. Numerable o contable. Entonces, el conjunto A es numerable o contable si es finito o infinito numerable. O sea que puedo establecer una función biyectiva entre este conjunto A y los enteros positivos. Ok. Ahora, un conjunto que no pueda establecer una función biyectiva será no numerable y se le llama no numerable o no contable. ¿Ok? Y bueno, entonces, a la hora de clasificar los infinitos y de etiquetar los infinitos, Cantor había encontrado el primer infinito, que era Aleph 0,
y quería seguir encontrando los siguientes infinitos, Aleph 1, Aleph 2, etc. Pero como había comentado, desafortunadamente, pues Cantor terminó en un hospital psiquiátrico. O sea, terrible, terrible. Una gente tan brillante. Y repito, quien lo reprobó en su examen de oposición para ser profesor en la Universidad Alexander von Humboldt en Berlín, fue quien le dirigió su tesis de doctorado. O sea, vio que su estudiante era mucho más brillante que el profesor y pues bueno, no lo aceptó y no lo que quería tener como. En fin, en fin, sale lo que está en la sociedad y como los matemáticos, como su conjunto de la sociedad, pues arrastran todas las propiedades de la sociedad, golpes bajos, envidias y bla, bla, bla. De modo terrible. Ok, ejemplo. El conjunto de los enteros positivos pares es contable. ¿Qué significa esto? Que yo puedo establecer una función biyectiva con los números pares. ¿Qué significa esto? Obsérvese, que yo puedo decir que los enteros positivos tienen el mismo tamaño que lo que aquí he llamado conjunto E con el operador más. ¿Y qué cosa es E con el operador más? Aquí está. Es un conjunto formado por los números pares. Esto es contraintuitivo. ¿Por qué? Uno tiene los números positivos, 1, 2, 3, 4, etcétera, y los números pares, 2, 4, 6, 8, etcétera. Entonces, los números pares están contenidos dentro del universo de los enteros positivos. Son una parte. Pero aquí, con esta demostración, se muestra que el infinito de los números pares y el infinito de todos los números positivos tienen el mismo tamaño. Y la demostración es muy sencilla. Se establece la definición de que para todo x le asociamos un número par, que sería 2 por x. Y entonces lo único que resta es verificar que esta f es biyectiva. Entonces, para checar que es biyectiva, tenemos que checar que es, primero, inyectiva. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para checar inyectividad? Debemos de tomar dos elementos de acá, dos elementos distintos de Z más, y ver que les tocan dos elementos distintos en E más. Ok, entonces tomamos dos elementos A y B en Z más. Tenemos dos definiciones, dos caracterizaciones para la inyectividad. Elementos distintos me lleva a imágenes distintas. Esto es, tengo una proposición del tipo si P, entonces Q. Pero la implicación si P, entonces Q, la puedo plantear como su contrarrecíproca. ¿Qué es eso? En lógica vieron que P, entonces Q, es equivalente a no Q, entonces no P. Ejemplo, si hoy es miércoles, entonces hay clases de matemáticas. Contrarrecíproca, no es miércoles, entonces no hay clase de matemáticas. ¿Okay? Son formas distintas de expresar la misma idea. Entonces, aquí, ¿qué se ocupa? La contrarrecíproca. Imágenes iguales me deben de llevar a elementos del dominio iguales. Ok, luego entonces partamos de que f de A es igual a f de B. ¿Pero qué cosa es f de A? Entonces, aquí en lugar de X meto la A y ¿qué me debe de dar? 2A. Es esto. Ahora, en esta F meto a B. ¿Y qué me debe de dar? 2 por B. Es esto. Entonces tengo la ecuación 2A igual a 2B. Ok, multiplico esta ecuación para que no se altere por un medio a ambos lados. ¿Y a qué me queda? Que A es igual a B. ¿A qué he llegado? Hemos llegado a que si las imágenes son iguales, los elementos del dominio son iguales. Conclusión, es inyectiva.
¿Alguna pregunta o comentario? Ninguna. Ok, gracias. Bien. Y ahora checar la sobreyectividad. ¿Qué significa esto? Tengo esta función f que va de z más a e más. Entonces, para checar la sobreyectividad tenemos que tomar un elemento en el codominio que es e más. Y tenemos que encontrar qué pareja le toca en el dominio z más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Expresamos la ecuación de la función y despejamos x. Se acabó. Eso es todo. Entonces, tomamos la ecuación f de x igual a 2x. Entonces, tenemos f de b igual a 2n, simplemente cambiando el nombre de las variables. Y despejamos a n. Entonces, este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Pregunto, ¿cuándo este cociente queda indefinido? B sobre En 2. ningún momento, Exacto. ¿Por qué? porque el denominador no es cero. Exacto. El único elemento que metería ruido en esa fracción sería el denominador cero. Y en este caso tenemos una constante que no es cero. Luego entonces, este cociente siempre existe. Y como siempre existe, entonces todo elemento del codominio, ¿dónde está? Todo elemento en el codominio tiene garantizada pareja en Z+. Se acabó. Como es inyectivo y es sobre, es biyectivo. Luego entonces hemos mostrado que el conjunto de solo los números pares positivos y el conjunto de todos los positivos tienen el mismo tamaño. O sea, un resultado contraintuitivo. Y ahora aún, el conjunto de los números enteros es contable. ¿Qué significa esto? Que ahora yo tengo, ¿qué cosa es Z? Z son los enteros positivos y los enteros negativos. ¿Qué cosa es Z más? Solo una parte de esa recta, los enteros positivos, y no los enteros negativos. ¿Okay? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que toda la recta de los enteros tiene el mismo tamaño que la mitad de la recta. Y bueno, la forma de mostrarlo es la siguiente. Definimos una función igual a n sobre 2 si n es un número par. A la expresión menos 1 por 1 más n sobre 2 si n es impar. Luego entonces aquí tenemos una función. Eres par, usted se evalúa con n sobre 2. Eres impar, usted se evalúa con menos 1 por 1 más n sobre 2. Dependiendo, ¿eres par o eres impar? Entonces, se demuestra que esta función es biyectiva. Entonces, ¿cómo se haría? Supongamos que trabajamos la versión par. Tenemos que verificar que si n es par, entonces esta n se evalúa con n sobre 2. O sea, un n par, el primer par. ¿El 0 es par o impar? Pregunto. ¿Alguien ha visto el 0 alguna vez? Nadie. Ok. ¿El 0 es par o impar? No es par. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? La definición de par es que exista algún, digamos, K, tal que el 0 sea igual a 2 por K. Y esta K tiene que pertenecer a los enteros. Sí. Y para que sea impar se le tiene que sumar un 1, entonces ya de entrada es diferente a... No es impar, pues. Ok, ¿un número es par o es impar? Luego entonces, todo número par tiene la forma algebraica de ser expresado como 2 por K, donde K es un entero. Por ejemplo, de esta forma, el menos 6 es par. ¿Por qué? Porque puedo expresar el menos 6 como 2 por menos 3.
El 4 es par porque lo puedo expresar como 2 por 2, etc. Ok. Luego entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues aplicamos la misma idea que aplicamos acá. Aquí. Imágenes iguales me debe de llevar elementos del dominio iguales, que es lo que hacemos. N sobre 2 debe de ser igual a M sobre 2. ¿Qué estoy partiendo? De imágenes iguales me debe de llevar elementos del dominio iguales. N sobre 2 igual a M sobre 2. El 2 está... ¿Qué es lo que puedo hacer? Tengo una ecuación, multiplico por 2 ambos lados de la ecuación y se va el 2 de denominador de la n y el 2 denominador de la m. ¿Y qué tengo? N es igual a m. Se acabó. O sea, obsérvese que es muy sencillo verificar esto. Y bueno, similarmente cuando n es impar. Y aquí todavía más asombroso, el conjunto de las potencias de 2. Y peor aún, los números racionales son contables. Esto de alguna forma había preocupado a Cantor de que los números racionales fueran contables. ¿Alguien se acuerda cuáles son los números racionales? Sí, los números de la forma A entre B, donde A y B son enteros y B es distinto de cero. Perfecto. O sea, son las famosas fracciones, cuyo denominador no es cero. De acuerdo, muy bien. Ok, entonces, por ejemplo, entre dos enteros consecutivos, 1 y 2, no hay un entero. Pero ¿cuántos números racionales hay entre 1 y 2? Está el 1 un medio, el 1 un cuarto, el 1 un octavo, el 1 un 16, un 32, un 64, un 128, etc. ¿Qué significa esto? Que entre dos números cualesquiera existe un número irracional entre ellos. Entre dos números irracionales existe otro número irracional. ¿Okay? Y entonces resulta ser que es contable. ¿Qué significa esto? Que los puedo formar. ¿Y qué significa esto? Que tienen el mismo tamaño que los enteros. Y la demostración igual es asombrosa. ¿Qué es lo que se hace? Ok, arma las fracciones y le llama altura de un número racional a la suma de P más Q, donde alfa es P sobre Q. Ok. Luego entonces, primero considera los números racionales de altura 1. Esto es, ¿qué cosa sería que P más Q sea igual a 1? ¿Qué números son? 0 y 1. ¿Okay? La altura 2 serían, aquí, obsérvese que se está calculando el valor absoluto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la altura 2, la tienen solo dos números. El 1 sobre 1 es 1 más 1. Y después menos 1 en valor absoluto es 1, sobre 1 es 2. Los de altura 3, ¿qué números tendrían altura 3? Los que suman 3. 2 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 1, menos 1 sobre 2. Obsérvese que Q, el denominador, debe de ser positivo. ¿Okay? Va. Entonces, ¿qué hace? Embolsa a los números racionales en función de su altura. Los de altura 1, los de altura 2, los de altura 3, etcétera, los de altura n. Ok, luego entonces los forma. Primero van los de altura 1, después van los de altura 2, después van los de altura 3. ¿Qué significa esto? Que cada número racional tendrá asociado un entero positivo. ¿Cuál entero positivo? Su altura. El 1, el 2, altura 3, altura 4. Y nuevamente, esa función es biyectiva. O sea, resultados asombrosos de este individuo
y hasta que se encontró con un teorema. Ahorita regresamos a este teorema, y encuentra este conjunto. El conjunto de los números reales es no numerable. ¿Qué significa esto? Por fin había encontrado un conjunto infinito que no podía contar. Y eso, pues, de alguna forma le daba solidez a su teoría, porque lo que había encontrado hasta ese momento, antes de encontrar a los reales, era que todos tenían el mismo tamaño. Y si todo mundo cumple una propiedad, pues no tiene sentido entonces, porque es algo muy vulgar, una propiedad que todo mundo cumple. Luego entonces aquí encuentra un conjunto infinito que no puede numerar. Y entonces, ¿qué hace? Hace la demostración por contradicción. ¿En qué consiste la demostración por contradicción? Aquí dice que no es numerable. Al hacerlo por contradicción, entonces supone que sí es numerable. Y como sí es numerable, entonces puede formar los números reales. Usted va primero, usted va después, usted después, y así forma uno atrás de otro. Ok, veamos la idea de este caballero. Entonces, como son numerables, son contables, forma los números. Primero va el A1, después el A2, después el A3, el AN, etc. Y así se lo lleva. Forma a todos los números racionales, porque está suponiendo por contradicción que es contable. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Como son números reales, entonces se expresa el número real A1 en fracción decimal, que por cuestión de claridad le ponemos a 11, a 12, a 13, a 1n, etc. Entonces, el primer número real, pudiéramos decir que está en la fila 1. El segundo número real, A2, también lo expresa en su parte fraccionaria, que sería A21, A22, A23, A12n. El tercer número lo expresa también en su parte fraccionaria. A31, A32, A33, A3n, etc. Entonces, obsérvese que está suponiendo que son contables, luego entonces los forma A1, A2, A n. Después los expresa en forma fraccionaria. Y ahí tiene a todos los números reales formados, porque está suponiendo que son contables. Y ahora, ¿qué hace? ¿En qué consiste la maravilla de esta demostración? Entonces va a construir un número R que va a estar formado por B1, B2, B3, Bn, etc. Ok, ¿cómo construye ese número? Agarra el primer número real, A1, cuya expresión decimal es esta. Y de A1 su expresión decimal es esta. Entonces, ¿qué hace? Agarra el elemento de la diagonal principal A11. Y a final de cuentas, A11, A12, A13, A1n son dígitos. O es el 0, o es el 1, o es el 12, o el 3, o el 4, o el 5, el 7, o el 8, o el 9. Es alguno de esos dígitos. Entonces agarra la 11 y lo cambia. Checa qué dígito es. Y pone cualquier otro dígito. Y para diferenciarlo de este dígito A11, le podemos poner A11'. Pues no está desglosado así. Ok. Entonces, toma esta parte fraccionaria y solo cambia un número. ¿Cuál? Este. Tiene un dígito y lo cambia por otro dígito. Ok. Y ahora agarra el segundo número, A2. Y se fija en el elemento de la diagonal principal, A22. Checa qué dígito es. Y lo cambia. Es un 0. Le pone 8, o 7, o 6. Y ahora agarra el tercer número y cheque el elemento de la diagonal principal, A33. Se fija qué dígito es. No sé, piensen en un dígito 4. Lo cambia y le pone cualquier otro dígito diferente a 4. No sé, 0. Y así va haciendo, lo hizo con A11, con A22, con A33, y lo haría con ANN,
con AN1 más N más 1, y etcétera. Y entonces de esa forma ha construido un nuevo número que llamamos B1, B2, B3, Bn, etc. Aquí faltan 3 puntos. Entonces la pregunta es, si este número R, construido de esta forma, de estar alterando los elementos de la diagonal principal, este número R expresado de esta forma decimal está en este universo. Y resulta ser que no está. ¿Por qué? R se diferencia de A1 ¿en qué? En que es diferente a 11, porque acuérdense que lo cambiamos. Entonces, por este dígito, R no es A1. Ok, no es A1, pero es A2. Tampoco es A2, porque observe que A de 22, adrede lo cambiamos. Entonces, no es A2. Es A3, tampoco, porque a A33 le cambiamos este dígito. Luego entonces resulta ser que R, definido en esta forma decimal, no es ninguno de estos hechos que están aquí expresados. Y de esa forma, Cantor demuestra que esto es una contradicción. ¿Y por qué surge la contradicción? Porque supusimos que los números reales son contables. Y aquí está demostrando que no son contables, que no puedes formarlos, que cualquier formación que des, siempre va a haber un número que se escapa de tu formación. Y la forma de demostrarlo fue esta que acabamos de describir. Impresionante demostración dada allá por 1896. Ok, aquí está expresado, R difiere de A1 en el primer decimal, R difiere de A2 en el segundo decimal, R difiere de A3 en el tercer decimal, etc. O sea, R no está en A. Se acabó, no es contable. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguna pregunta o comentario? Hello, ¿hay alguien ahí? Ninguno. Bien. Sí, profe, todo bien. Ok, gracias. Pues, ¿qué creen? Hemos terminado las notas. Ok. ¿Y entonces qué resta? Bueno, lo que resta es que les envíe una segunda tarea, porque la primera tarea solo involucraba inyectividad, sobreyectividad, función inversa, pero composición de funciones, pero no involucraba números contables. Luego entonces habrá 2 o 3 problemas adicionales a la tarea 1 y ya. Sería las tareas de este módulo de funciones. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Se entregaría igual para el 24? Sí, por favor. ¿Qué día es 24? Lunes. Lunes. Ok, podrían entregarse el lunes. Repito, serían 3 problemas adicionales, ¿no? No esperen un lote ahí de 20 problemas. No, 3. O sea, nuevamente, a mí lo que me interesa son los conceptos. Más que ser una máquina de hacer talacha, para eso fueron hechas las computadoras, para hacer la talacha. Entonces nosotros hagamos lo conceptual. ¿Qué significa esto? Me interesa enfatizar los conceptos de cualquier tema que se revise, los conceptos, más que la parte de talacha. Para eso mejor programamos y que la máquina haga lo que tenga que hacer y yo me dedico a cosas más intelectuales. Y más aún que hoy tenemos a la IA haciéndonos que es que competencia. Entonces hoy la IA hace muchas cosas, pero al día de hoy puede hacer pocas cosas conceptuales matemáticamente. Puede resolver algunos problemas de matemáticas, pero no ha resuelto los problemas del milenio. Y ese es un indicador
de que el concepto de creatividad en todo el software que hay desarrollado sobre IA le falta. Entonces, no preocuparse, va a seguir habiendo chamba quien en su actividad realice trabajo conceptual, trabajo creativo, trabajo lógico. En la medida que se haga un trabajo más mecánico, ahí sí, aguas, porque llegó la IA y bueno, así como la IA va a depurar la planta laboral de aquellas actividades mecánicas, también va a contratar a personas que sepan manipular ese software, a personas que sepan modificar ese software, a personas que entiendan ese software. Por un lado, se va a deshacer de personas que realizan actividades muy triviales, pero va a contratar a personas con un nivel de especialidad que permita de alguna forma abrir esas cajas negras, ver cómo funcionan, corregirlas y que hagan lo que hacen ahorita de mejor forma. Y pues bueno. Bueno, esa es mi percepción. La IA llegó para quedarse, o sea, difícilmente alguien va a dejar de estar de utilizar ChatGPT y cualquiera de los software que hay por ahí ya de inteligencia artificial y que resuelve tareas, resuelve exámenes, prepara conferencias, hace papers y bla, 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 bla. Pero en función de lo racional, lo conceptual de una presentación, todavía la IA le falta. Y se puede detectar en nuestro centro de investigación. Un día alguien dio una conferencia y había la parte del rollo del concepto, pues como no conocía el campo, no había problema, para mí era suficiente. Pero otra tragedia, cuando empezó a involucrar ecuaciones, las ecuaciones estaban mal y uno le señala esa ecuación, no es lo que usted acaba de decir, bla, bla, bla. Entonces, pues corregía y aceptaba su error. Presenta otra ecuación en su plática que nos estaba dando su conferencia y otra ecuación también estaba mal, otra ecuación, todo estaba mal. Tuvo que aceptar que parte de esa conferencia se la había hecho ChatGPT. Entonces, pues bueno, por todos lados, hay cosas raras. Pero si saben un epsilon de matemáticas, podrán darse cuenta. Pero si no saben matemáticas, se acabó. Les seguirán vendiendo espejitos por oro. En fin. Entonces, pues de esta forma hemos terminado las notas. Solo queda que les envíe 3 problemas adicionales. Si acaso 4 nomás. Se entregarían el día lunes 24. Ay, pues ya estamos casi a 24. ¿A cómo estamos hoy? 19. Wow. Pregunto, ¿querrían 2 días más, 3 días más o es suficiente con lo que hay? Es suficiente. Estoy preocupado. Si me dicen que con el plazo que se dio inicial es suficiente, está bien. Pero si dicen que se requiere un epsilon más, adelante. No, así está bien, profe. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, de esta forma, mi participación en el módulo de matemáticas concluye. El día lunes iniciaría la última fase del módulo de matemáticas, que es técnicas de conteo. Esa va a ser impartida por otro profesor que se llama Juan Carlos Chimal. Y bueno, de mi parte, yo estaré concluyendo mi participación en este curso. Espero se haya entendido los conceptos, espero haber despertado un poco la curiosidad y el gusto por esta rama del conocimiento llamada. Gracias, buenas noches y pásensela bien.
El viernes ya no Muchas nos gracias, profesor. Hasta luego. No tendríamos clase porque pues, ya acabamos las notas. Ah, ok. Y el viernes libre. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, profesor. Buenas noches. De nada. Hasta luego, Muchas gracias, profesor. profesor. Muchas gracias. Sí. Descanse, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Esperamos vernos en febrero ya en la maestría, ya como estudiantes en combate. Y ahora sí, presencial, dándole clase. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.